Trabajadores informales, entre ellos boleros, organilleros, ayateros, músicos de Garibaldi, tianguistas, entre otros muchos, enviaron sus peticiones a los candidatos al gobierno de la Ciudad de México. ¿Quiénes respondieron? Un grupo importante también corresponden a los trabajadores del hogar, trabajo que hasta el momento no ha sido regulado. Hoy hablaremos sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. En el cuarto trimestre de 2017, las personas con un empleo informal en México sumaron 30.2 millones de personas, un aumento de 1.1% respecto al mismo periodo de 2016. De acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, recabada por el INEGI, las entidades con mayores niveles de desempleo en el último trimestre del año pasado fueron Tabasco, con una tasa de 6.9%, Ciudad de México, con 4.8% y Querétaro, con 4.6%. Sin embargo, en mayo de 2018, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, Roberto Campa Cifrián, señaló que el número de trabajadores mexicanos en condición de informalidad se redujo en 3% durante la presente administración. Además, detalló que en 2012 la tasa de informalidad laboral se ubicó en 60%, mientras que actualmente se encuentra en 57%. Ante esta situación, trabajadores informales de 12 rubros, entre ellos boleros, organilleros, ayateros, músicos de Garibaldi, tianguistas, enviaron sus peticiones a los candidatos al gobierno de la Ciudad de México para mejorar sus condiciones laborales. ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y Coma. Soy Fabiola Guarneros y me encanta que iniciemos la semana en compañía de todos ustedes. Y déjenme primero saludar a mi queridísima Yasmín Jalil. ¿Cómo estás? Bien, amiga, feliz. La verdad, qué buen ¿verdad? fin de semana tuvimos. ¿Sabes qué? Fue como un respiro para los mexicanos, ¿no? Por todo este ambiente que estamos teniendo tan polarizado, como que por fin nos unimos. Sí, la verdad que sí. La verdad que el triunfo de México sobre Alemania nos llenó de gozo, de felicidad. Fue una hazaña. Pues se rompió ese, digamos, como esa pues maldición de que nunca le ganábamos a Alemania, ¿no? Y nada más es el campeón del mundo. Nada más, y lo hicimos, ¿no? Ay, la verdad que estamos bien contentos. Ahora que sigan igual con Corea del Sur, por de favor. De todas maneras, no hay que como aflojar ni confiarnos, hay que estar atentos, que los seleccionados les vaya muy bien, que estudie muy bien Ochoa al equipo coreano y que haga los cambios que él quiera. Ya no lo cuestionamos, en paz, por favor, pero muy padre. Y pues bueno, finalmente hay que estar esperando al próximo sábado a ver qué tal nos va, pero hoy regresamos, digamos, a la realidad para el tema de las campañas, porque bueno, como ustedes saben, ya faltan menos de 2 semanas. 13 días. Sí, para pues la elección del 1 de julio, muy competida. Pues a nivel nacional los temas están ahí, seguridad es la parte más medular, pero en la Ciudad de México también hay una elección donde por primera vez se elige a el jefe de gobierno de la Ciudad de México, o puede ser mujer, como van las encuestas, será la primera electa, porque aunque hemos tenido jefas de gobierno como Rosario Robles, pues esta es la primera que se hace por elección. Pero hay un sector de la población que mueve esta ciudad, que la mueve y que hace que la economía fluya. Fíjense, curiosamente y contrario a lo que pensamos, mucho de la economía informal es lo que sostiene a esta gran ciudad y sobre todo al país. Y por eso vamos a platicar con mi querida Tania Espinosa. Bienvenida, Tania. Muchas gracias. Ella es representante de Wigo. ¿Lo dije bien? Perfecto. Y pues platícanos, es este gran sector de la informalidad, pero que trabaja todos los días, que pues saca al país adelante, que estamos hablando de pues del comercio ambulante. Claro, aunque no nada más del comercio ambulante. Como bien dijeron en la entrada, había en los grupos con los que estamos trabajando, además de comercio, que aparte todavía el comercio se divide entre tianguistas por un lado, por otro lado tienes bazares, que es diferente los tianguistas. Por otro lado, tienes al comercio en vía pública, que son los ambulantes. Por otro lado, tienes a los mercados sobre ruedas. ¿No? O sea, es súper amplio, pero aparte de ellos hay un montón de otras actividades que también se realizan dentro del empleo
informal. Y la expectativa, digamos, a nivel nacional y regional es que la informalidad siga creciendo y conforme va creciendo la informalidad, surgen nuevas formas de trabajo informal. Claro. O sea, además de las que conocemos y de las que podemos platicar ahorita, cada vez van surgiendo nuevas porque hay esta necesidad de trabajar de la gente, ¿no? Que son lo que decíamos, ¿no? Organilleros, boleros, pues incluso las personas que trabajan en las casas. Exacto. Haciendo que hacer porque muchas todavía no pagan el seguro ni le dan las prestaciones y es un trabajo informal, pero que se hace todos los días, ¿no? Y además creo que se puede ver desde muchas vistas, ¿no? O sea, tiene muchas caras esta moneda, porque por un lado hay gente que dice, oye, no puede ser que yo estoy en una disquera, ¿no? Por ponerlo de algún ejemplo, mientras que están afuera del centro y en las calles vendiendo discos piratas. No pagan impuestos, deja de ganar mucha gente, pierden sus empleos y aparte se empieza a destruir toda una industria como es la musical. Un ejemplo. Por otro lado también, les digo que hay muchas caras, la gente dice, bueno, si no hay trabajo, ¿cómo demonios le hago? Me tengo que poner a emplearme de alguna manera para llevarle de comer a mi familia. Entonces, nada más en el 2017, al final, subió un 1.1. Nada más hay 30.2 millones de personas que están en el trabajo informal. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cada vez va incrementándose más la gente que está trabajando sin pagar impuestos de manera informal. Mira, es que el tema del trabajo informal, como tú dijiste, es amplio y es complejo, ¿no? No se puede hablar como de solo un tipo de trabajo informal. Si vemos la informalidad laboral, estos 30.2 millones, si los desagregamos, se componen de diferentes tipos de informalidades, digamos. Lo que tienen en común todos es que no tienen protección social. Pero haz de cuenta, hay trabajadores informales autoempleados, que son micronegocios como los ambulantes, por ejemplo. ¿Sí? O también un molero es un micronegocio, ¿no? Un organillero, sí, como decía Fanny. Sería un micronegocio. Ahorita te digo de los organilleros específicamente, que están vistos por el INEGI de forma distinta. Entonces tienes a los autoempleados. Después tienes a personas empleadas en empresas que no tienen seguridad social. Y esas personas son consideradas empleados informales también, aunque trabajen en una empresa. Que son los trabajadores ¿como cuáles? Por ejemplo, en el gobierno serían los trabajadores por honorarios. ¿No? O sea, no tienes, o sea, recibes, tienes aunque un contrato, paguen impuestos, entran en el área. Porque no tienes seguridad social. Que es parte de lo que es el trabajo, es una parte de lo que es el trabajo decente o condiciones decentes de trabajo. Y si no tienes seguridad social de acuerdo al INEGI y de acuerdo a la OIT también, eres un trabajador en informalidad. Sí. Después tienes a trabajadores contratados en casas, como decíamos, que tienen una relación obrero-patronal o trabajadoras, la gran mayoría, ¿no? 9 de cada 10 son mujeres. ¿Sí? Sí. Tienen una relación obrero-patronal, o sea, sí tienen un empleador o una empleadora, pero no tienen un contrato de trabajo, ¿no? Entonces, ahí, otra vez, no tienen un contrato de trabajo, pero tampoco tienen seguridad social, entonces entran dentro de este grupo. Y tienes empresas informales con empleados informales, ¿no? O incluso dentro de los mismos, por ejemplo, tianguistas, muchas veces son negocios familiares y que tienen empleados ahí dentro de su mismo puesto de tianguis. Y son todos informales. Entonces hay una amplia gama, ¿no? Y todavía hace falta sumar a las personas que trabajan en agricultura, que también es trabajo informal. En el caso específico de Wigo, trabajamos con el sector de la economía popular, ¿no? O sea, con todos estos grupos que habíamos dicho, ayateros, boleros, organilleros, trabajadoras del hogar, tianguistas. O sea, nos remitimos, este documento que hicimos fue para este grupo. Pero en efecto, sobre lo que me preguntabas, el pronóstico de la OIT para este año es que tanto en México como en toda América Latina, la informalidad siga creciendo, ¿no? El modelo económico no está dando para que los países tengan el desarrollo económico que deberían de tener para tener más empleos formales. Y retomando un poco lo que decía Jazz, y ya para irnos entrando en las peticiones, es decir, a ver, si existe empleados informales,
¿Por qué es? Porque no hay la capacidad de las empresas y un poco del gobierno federal para generar estos empleos, porque hay que tenerlo bien claro, o sea, quien genera el empleo en este país son las empresas, el gobierno sí en menor medida, pero generalmente son estas plazas que llamamos de los burócratas y que pues la mayoría están ocupadas, es decir, los médicos, los profesores, el ejército, que dependen del gobierno federal, tienen esos empleos. La mayoría de todas las de mexicanos que estamos empleados y que digamos, llenamos los números o las cifras del empleo del IMSS, son todas aquellas empleados por las empresas privadas, ¿no? Cuando no hay esto, se va a la informabilidad, o cuáles son las causas por las que llegamos a la informalidad. Definitivamente la falta de desarrollo económico, ¿no? O sea, en efecto son como tú dices, estás en lo cierto, son las empresas las que producen la mayoría de los empleos, pero es el Estado o el gobierno el que se encarga de la economía del país. Sí. Entonces, dentro de este manejo de la economía, pues es el gobierno el encargado del desarrollo económico de un país. Y mientras no exista ese desarrollo económico, pues obviamente crece el número de personas que trabajan en la informalidad, porque en la parte de desarrollo económico no solamente es desarrollo económico, sino la generación de empleos formales. Uh-huh. Y estos, o sea, al hablar de empleos formales, otra vez estamos hablando de empleos que tienen ciertas condiciones que son catalogadas por la OIT, por los derechos humanos, como condiciones decentes de trabajo, entre ellas la seguridad social. Uh-huh, ¿sí? Y, por ejemplo, mucha gente que trabaja por honorarios, incluso dentro de las empresas y del gobierno, ellos no tienen la prestación del seguro, que decimos aquí, ¿no? Sí. Ni del ISSSTE, ni del seguro, y tampoco tienen, a menos que lo aporten ellos, uh-huh, la pensión o el aguinaldo. Claro. Eso es también parte de la informalidad. Pero vamos a seguir con este tema, los invitamos a que participen con nosotros en @puntoycoma_tv. ¿Crees que el siguiente sexenio el número de trabajadores informales disminuirá? 0% dice que sí, 100% dice que no. Participa y envíanos abajo en los comentarios para que podamos hacer las preguntas y leerlas aquí en el programa. Regresamos. Estamos platicando sobre la informalidad, estamos a 13 días ya de las elecciones y es un tema que la verdad no se ha tratado tanto. Ahorita platicando con Tania Espinosa, decíamos de los organilleros en particular, que nos dices que el INEGI no los considera como parte de ese trabajo informal. ¿Cómo? No. ¿En dónde están? ¿En dónde los encontramos? Son contados por el INEGI como personas en estado de mendicidad debido a que viven de dádivas. Las personas no requieren sus servicios, o sea, no es que le hables a un organillero para que te toque una melodía. ¿O sí? ¿No? A lo mejor una serenata o algo. Claro. Lo mismo ocurre con los guitarristas, con todas estas personas que aunque sea un trabajo artístico, piden limosna a cambio de ¿no? Exacto. Entonces, todas esas personas no se consideran dentro de los 30.2 millones de personas que trabajan en la informalidad. Uh-huh. Imagínate, porque ha de haber muchísimos. Y por otro lado están también los de los honorarios. Ahí yo te quiero hacer una pregunta, porque mucha gente prefiere estar por honorarios porque les pagan a lo mejor un poquito más, pueden distribuir mejor cómo pagar ellos mismos sus impuestos, pueden deducir de pronto un poquito más y dicen, yo prefiero no tener el seguro social, me pago yo aparte un seguro, pero gano más. Tú desde tu punto de vista que estás más involucrada, ¿qué conviene más? O sea, ¿es mejor estar dentro de una nómina, no pertenecer al trabajo informal, pero poder tener todos estos, como el servicio del seguro social y demás? Mira, yo creo, o sea, más que hablar de lo que conviene más es que te den un trabajo con todas tus prestaciones, claro, ¿no? O sea, eso es, en el espectro del trabajo, esa es la situación ideal en la que a todos nos gustaría estar, ¿no? O sea, ir y trabajar y que nos den todo lo que por ley nos corresponde. Eso es lo que conviene. Después existe todo un tema que se llama la flexibilidad laboral, que se ha ido generando conforme se han ido haciendo reformas laborales. Todo tiende más hacia que cada vez se flexibilice más el trabajo, y esto quiere decir a que haya menos, o sea, que te puedan pagar por destajo, a que se vaya como desarmando este modelo de trabajo con prestaciones, ¿no? Entonces, dentro de esa flexibilidad se ha dado, por ejemplo, el modelo de que te paguen por honorarios.
no es la situación ideal. Obviamente es totalmente comprensible que haya personas que prefieran tener una cosa que la otra, pero el derecho de todos es tener las dos cosas, Claro. tener tu salario y tener seguridad social también. Y a eso se refiere justo el crear empleos formales y empleos con todas las condiciones de trabajo. O sea, que puedas tener las dos. Ahora, finalmente, los números, 30.2 millones, nos hablan de, pues, esta realidad, estamos aquí y ¿cuáles son sus necesidades, Tania? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que piden a los candidatos? ¿O por qué visibilizarlos ahora? Mira, el 1 de mayo hicimos la rueda de prensa presentando este documento, que es una plataforma de propuestas y demandas de los trabajadores en empleo informal al nuevo gobierno de la Ciudad de México, pero se le hizo llegar a todos los candidatos a la jefatura de gobierno. La primera cosa que se pide o que se pone como una propuesta y demanda es la seguridad social, precisamente, ¿no? Porque cuando hablamos de seguridad social, por un lado hablamos de un derecho humano, o sea, todas las personas tenemos derecho a tener seguridad social, pero por otro lado, la protección social no es nada más el tema de la atención médica, que es la más visible, ¿no? Siempre que nos referimos a protección social, pensamos inmediatamente en la parte de salud, que por supuesto es importantísima y muchas veces las personas que tienen menos ingresos no alcanzan a cubrir. Es todo un tema cómo mantener una buena salud si no tienes dinero para hacerlo. Y que ¿no? ese sí ha sido además un tema de las elecciones, ¿no? Sí. Que hay candidatos que no están tan de acuerdo con continuar con esto. Sí, exacto, ha sido todo un tema. Pero incluso en el esquema actual, o sea, donde tenemos un seguro popular, muchos de los trabajadores te dicen, pues no, el seguro popular muchas veces vas y te recetan, pero no tienen los medicamentos. Entonces Claro. después tú tienes que conseguir los medicamentos y no tengo dinero para ir a conseguir los medicamentos. Eso es muy complejo, porque eso es por un lado. Y por otro lado hay muchos que te dicen, tengo que perder mi día de trabajo para ser atendido. Y no me puedo dar el lujo, o sea, si son personas que viven al día, de no ir a trabajar para irme a formar, para que me atiendan. Entonces, bueno, definitivamente es una necesidad que no está cubierta aún para los sectores de la población más vulnerables. Aunque existan actualmente los esquemas que existen, la tendencia sería a tener seguridad social universal, a donde todas las personas puedan acceder a atención médica, independientemente de que sean formales o sean informales, ¿no? Porque la informalidad no se va a terminar pronto. Entonces, el punto es que dentro de la protección social no está aparte nada más eso, sino que también dentro de la protección social encontramos, por ejemplo, servicio de guarderías para las mujeres trabajadoras, que obviamente quien no tiene seguridad social pues no tiene acceso a una guardería y entonces están los niños trabajando ahí con las mamás. Y que también hay muchos papás que están solos, hay que decirlo, Sí, claro. y que a ellos no se les brinda este servicio de guarderías, Exacto. lo cual también es una injusticia y una discriminación total, Sí, ¿no? sí, Sí, O sea, porque no nada más hay mamás discriminatorio. solteras, o sea, también hay papás que pues ellos no pueden porque por ser hombres. Exacto. Sí, bueno, exacto. Ahí sería una doble discriminación, Sí, ¿no? sí, sí. Tienes la parte de las guarderías, tienes la parte de acceder a servicios de ahorro también, ¿no? Ahorro para el retiro y pensiones. O sea, serían como las principales cosas que les diría que si estructuralmente cambiara y hubiera una política pública que permitiera que los trabajadores en empleo informal, que son aproximadamente la mitad de las personas que trabajan, que pudieran acceder a esto, cambiaría radicalmente la situación de ellos principalmente, pero también la situación económica, ¿no? O sea, estarías mejorando sin duda alguna, redistribuyendo riqueza también, ¿no? Hacia ellos. Y pues bueno, pues si son la mitad de las personas ocupadas, pues o sea, cambiaría simbólicamente todo. Y hay que decir que estas personas que trabajan en el empleo informal, hasta 2016, que es la última cifra que arroja la página de internet del INEGI, aportaron 22.6% del PIB, ¿no? A nivel nacional. ¿Cómo que son, perdón, mi Fabi, cómo que son la mitad de las personas ocupadas? O sea, la mitad de las personas que trabajan están en la informalidad. Así es. Uf. Por eso te decía que es una Wow. realidad. De hecho, es por eso al principio decía, es lo que sostiene gran parte de la economía de este país. Ahora, voy a retomar la parte, digamos, polémica que mencionaba Jazz al principio del programa, que es la parte de los impuestos. Porque, o sea, sí me parece, creo que justo y una cuestión de equidad, ¿no? No de género, sino de equidad social, es que tengan, pues, derecho a la salud, ¿no?
que tengan derecho a guarderías, que tengan derecho a los servicios de ahorro y a un sistema de pensiones, que es en teoría lo que un trabajador formal, ¿no?, tiene. Pero este trabajador formal, Tania, paga impuestos. Yo pago impuestos, ya sea por los que me descuenta la empresa vía ISR, o si tienes, o por honorarios, tú pagas tu impuesto. Para poder tener acceso a todos estos servicios, a que haya más guardería, a que haya hospitales, a que haya clínicas con mejores servicios de salud, pues necesitas los recursos que el gobierno federal los obtiene vía impuestos. Acuérdense que había dos, vía impuestos y los recursos petroleros. Entonces, ¿cómo hacerle? O sea, es decir, me parece perfecto la petición, pero si el gobierno federal no incrementa la bolsa de ingresos, no va a haber dinero que alcance para mejores hospitales, para mayor número de clínicas, ni para guarderías o CENDIs. O sea, sí está muy bien la petición, pero ¿qué damos aparte? Claro. Mira, es muy importante saber que estos trabajadores, bueno, el trabajo que hicimos lo hicimos a nivel Distrito Federal o Ciudad de México, y es muy importante porque muchas veces no sabemos que ellos pagan cuotas, ¿no? O sea, muchas veces esto se va a la recaudación del gobierno y muchas veces no. Entonces, creo que tiene que ver el tema de la recaudación hacia los trabajadores en empleo informal con falta de gobernanza, ¿no? O sea, no es nada más que ellos aparezcan y digan no quiero pagar impuestos, sino que muchas veces sí hacen aportaciones, pero no necesariamente se van a las arcas del gobierno. Sí. Por ejemplo, los trabajadores en vía pública, que son conocidos como los ambulantes, o los puestos aislados que vemos en las calles, son trabajadores en vía pública. Ellos pagan a la delegación un permiso trimestral. Entonces, bueno, en teoría, de acuerdo a las regulaciones que existen, con el pago de ese permiso ellos tienen el derecho de trabajar. Habría que generar una política pública que dijera cuál es la mejor manera de que ellos se incorporaran a la seguridad social. No estoy diciendo que necesariamente tienen que entrar al IMSS, sino que más bien se debería de repensar cuál es el modelo de seguridad social que abarcaría a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que aparte trabajan, o sea, porque sí aportan a la economía. Sí, sí, sí. O sea, no es que sean personas que no aportan nada y entonces ahora aparte quieren seguridad social, es al revés. Ante la falta de generación de empleos por parte del Estado, ante la falta de desarrollo económico, estas personas generan sus propios empleos, salen y trabajan y aportan a la economía. Entonces, ¿cómo hacer para que su trabajo sea más digno? No porque no sea digna la actividad que realizan, sino que tengan las condiciones de un trabajo digno. Claro. Bueno, hay muchísimas caras de la moneda para hablar de este tema. Ahorita yo también quiero platicar de las mafias, porque existe también sectores en donde lo que dices tú, no solamente pagan cuotas, sino que tienen que pagar mordidas y es todo un tema. Si les parece, háganos sus preguntas también. Participe con nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa. La pregunta del día en @puntoycoma_tv: ¿crees que en el siguiente sexenio el número de trabajadores informales disminuya? El 17% dice que sí, el 83% dice que no. Participe con nosotras, volvemos. Con nosotros aquí en Punto y Coma, porque estamos platicando con Tania Espinosa, representante de WIGO, quien nos habla de estas necesidades de los trabajadores en la informalidad y las peticiones que se hacen, y una radiografía, la verdad, bien interesante, porque antes de irnos al corte, justo le preguntaba de pues estas demandas y que se requerían los recursos para el Estado vía impuestos, que los trabajadores informales no pagan. Pero tocó un tema súper interesante que es, sí, ellos a veces dan muchísimo más de lo que un trabajador formal pagamos vía los impuestos, porque es la verdad, y ahí ustedes no nos pueden comentar, pagan, lo voy a decir así, Tania, y tú me vas diciendo porque es lo que vemos, le pagan la cuota al inspector de la delegación, le pagan la mordida al que va y les supervisa que si no se colgaron de la luz o que si tienen el tambo de agua, etcétera. Le pagan al líder de pues del sector, es que no quiero decir ambulantes, pero es decir, si es del tianguis, al líder del tianguista. Si es el líder de quien controla la calle, al líder que controla la calle. Le pagan a la delegación. Y es decir, están pague cuotas que pues, no
también es mordida, ¿no? Finalmente, ¿cómo ves? ¿Qué opinas tú? Sí, fíjate que, bueno, es innegable que es una realidad, eso existe. Lo que yo creo es que no sucede en todos los casos. Ajá. O sea, el universo de trabajo informal es enorme, ¿no? Y especialmente las personas que trabajan en el espacio público, pues también, bueno, aparte de que encuentras diferentes ocupaciones, dentro de los tianguis, por ejemplo, hay cientos de tianguis en la Ciudad de México, distintos, con diferentes líderes que manejan de manera distinta el espacio. Entonces hay casos como los que tú mencionas, en donde los trabajadores se ven extorsionados por un líder, por alguien que maneja la calle, que la controla y que dice de a cuánto el espacio y quién se pone y quién se quita, en vez de la autoridad, ¿no? Claro. Y hay otras personas que son, o sea, haz de cuenta que son como los managers del tianguis. Entonces, si hay un trabajador que tiene un problema, puede ir con él y lo ayuda a solucionarlo. O también para el caso de renovación de permisos o de licencias o credencialización, etcétera, lo hacen por asociación. Pero hay que decir que incluso dentro de un mismo tianguis pueden haber muchas asociaciones diferentes, o sea, muchos líderes diferentes dentro del mismo tianguis. Entonces es un tema que es muy complejo porque pueden ser realidades súper diversas. Entonces que yo te diga que es de una forma u otra, podría estar incurriendo en un error, porque tal vez eso sí es cierto, pero hay un montón de realidades más, ¿no? Y quitando los tianguis, también hay personas que son archimillonarias, que se adueñan de diversos puntos en la ciudad para poner sus changarros. Yo tengo un amigo que quería ver cómo hacerle para poner su changarro de tacos en diversos puntos, porque son buenísimos sus tacos, y dijo, es un negociazo, y yo lo quiero hacer bien y quiero pagar impuestos. Empezó a mover y vio que no había manera, porque ya están puestos, y lo que les digo, o sea, son mafias que te dicen, tú no puedes, ¿no? O sea, ni te puedes poner enfrente de la calle, porque yo aquí tengo mi changarro, pongo a mi empleado, no pago impuestos, pago mordidas y lo pongo en X puntos de la ciudad, y se vuelven archimillonarios y no pagan un centavo de impuestos más que estas mordidas. Entonces, sí se convierte, lo que dices tú, hay una diversidad enorme, hay muchas injusticias también, pero también hay personas que lo agarran como un negociazo. Sí, claro. ¿No? Sí, eso sí, no se puede negar, ¿no? Los mismos líderes con Y los que que además, nosotros... perdón, que te roban la luz, ¿no? Porque está el restaurante y entonces ponen el changarro afuera y le roban la luz al restaurante y le roban el agua y no tienen baño, entonces ¿dónde hacen del baño? O sea, es un tema. Es complejo porque, ve, o sea, ahí te diría, tocaste muchos temas diferentes. Entonces, por un lado, el tema del baño. No sé si se acuerdan que cuando fue todo el proceso de creación de la nueva Constitución de la Ciudad de México, el proyecto original que había enviado el jefe de gobierno justamente hablaba de tener infraestructura sanitaria para las personas que vendían en la calle. Sí. Y fue todo un escándalo dentro de los líderes de opinión, porque decían, no, ¿cómo puede ser? Quiere favorecer a las mafias. Eso fue lo que... Y la verdad es que es cierto y no es cierto, porque en realidad yo creo que favoreces a las personas que están ahí trabajando. Y a los que están, y a los demás, ¿no? Y a los clientes, exacto, y a todo el entorno. O sea, yo creo que esa era una idea muy buena, pero aparte es un tema de salud pública. Claro, Las personas necesitan ir al baño. Claro. Y van, ¿no? nada más que no van a un baño. Exacto, o van al lugar que les renta alguno de los vecinos, ¿no? Que dicen, yo cobro a 10 pesos la entrada al baño. O sea, no sé, se las arreglan, pues. El tema es que, en efecto, o sea, otra vez, si son personas que están trabajando en la informalidad, no vas a terminar con la informalidad pronto, por lo menos. Entonces genera la infraestructura necesaria para que estén incluidos dentro de la ciudad de la mejor manera. O sea, que tengan donde ir a hacer del baño, lavarse las manos, ¿no? Eso es mejor para el servicio que presta, es mejor para su salud. Están cocinando muchos de ellos, ¿no? A largo plazo, en temas de salud, por ejemplo, seguro te estarías ahorrando un buen dinero, ¿no? De personas que se enferman por no poder ir al baño. Entonces, bueno, ese es un tema, ¿no? El de la infraestructura de la calle, sanitaria de la calle, que viene también en la plataforma de demandas que realizamos. Otro de los temas que tocaste es, bueno, si siempre son mafias o no, que bueno, que estábamos diciendo que no siempre, hay veces que son mafias, hay veces que no son mafias, y también hay que saber que, por ejemplo, si nos vamos al caso de los tianguis, tienen en sus permisos de operación de dónde a dónde se deben de poner. Entonces, en teoría deberían de
cumplir con ocupar ese espacio. Entonces, si alguien más se quiere meter a ese espacio, pues tienes que pedirle permiso al líder de esa asociación, que su permiso, que aparte de eso son permisos indefinidos, o sea, por tiempo indeterminado, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería complicado meterte. Y después, si nos vamos al caso de vía pública, los permisos solamente dicen entre esta calle y esta calle. Entonces, ellos se podrían poner en el lugar que quieran entre esas calles, ¿no? Sí. Y si nos vamos al caso de los boleros, por ejemplo, su permiso igual dice en el lugar en donde tienen que estar puestos. Muchas veces pasa que cuando la delegación no quiere respetar los permisos de trabajo, manda a otros trabajadores a que se pongan en esos lugares. O sea, o les da permiso, le dice, sí, ve y ponte ahí, ¿no? O sea, Y crea enfrentamientos. Y entonces crea un enfrentamiento por el espacio público, cuando en realidad, y entonces, bueno, la autoridad debería de estar para justo lo contrario, y entonces eso da pie a irregularidades, como las mordidas, ¿no? ¿Cómo le hago para regresar? No, bueno, yo te doy, no, yo te doy más. Por ejemplo, los boleros dicen, yo no le entro a darle mordida a la autoridad y por eso me quitan. Claro, porque prefieren que esté ahí una persona que sí les da. Ajá. Y fíjate que tienes razón, ahorita que lo explicas también, me quedé pensando, bueno, finalmente ya, vamos a saltar la cuota o pues el pago que le hacen al líder X, ¿no? Ya sea de ambulante, del tianguis, de los boleros, de lo que sea. Vamos a saltarnos esa porque, bueno, es la forma de autoorganización. Pero vámonos al siguiente nivel, que es justo la autoridad delegacional. Si tú le das la cuota al líder, que el líder se la tiene que dar a la delegación para que puedan operar, tienes toda la razón. Ahí hay un dinero que está entrando y que no se reporta en las arcas de las delegaciones. La verdad, son omisas. Es decir, nadie dice, no he visto ningún delegado, y ese es el reto para los próximos alcaldes. ¿No? Es más, antes de darle su voto, exíjanle a ver cuánto entra a la delegación, bueno, a la alcaldía, ahora van a ser por ingresos, por permisos de calle, de vía pública, porque sí es cierto, si existen, no se rinden cuentas y esa sí tendría que ser la obligación de la delegación. Y es decir, si yo te estoy cobrando, vamos a pensar que es simbólico, que no es cierto, 50 pesos porque operes en esta esquina para bolear tus zapatos o para poner tu puesto de quesadillas o para poner tu puestito, lo que sea, de esos 50, ¿qué haces con esos 50 pesos? Y si yo te estoy pagando delegación finalmente, lo que hoy llamamos como mordida, ¿tú por qué no la reportas? ¿A dónde se va? ¿A dónde la guardas? Y si te la estoy pagando y son 50 por persona, pues sí, necesito mis baños, sí necesito mis guarderías, ahí sí, Exacto. ahí sí tienes toda la razón. Porque es que, otra vez, si nos vamos a cada tipo de trabajador es distinto, ¿no? Pero estas personas los ambulantes, es que no son nada más ambulantes, pueden ser también semifijos o fijos. Sí. Tienen unos permisos trimestrales que pagan. Entonces, haz de cuenta que ese dinero, en teoría, como si reciben un documento, un recibo de pago, ese dinero debería de estar, ahora sí que fiscalizado. Exacto. ¿No? Pero hay un montón de otros trabajadores que muchas veces independientemente de ese permiso, de todas formas tienen que entrarle con lo que les pidan los de vía pública de la delegación. Sí. Y ahí es de donde sale un montón de dinero, o sea, estamos hablando de millones, que según esto, terminan hasta en el delegado, ¿no? O sea, me imagino que cambiará en cada delegación. No puedo yo asegurar en este momento, no me consta que todas sean corruptas o no, pero sí se conoce que hay esquemas donde por lo menos las personas de vía pública extorsionan o le piden mordida a las personas para que puedan estar trabajando en la calle. Mira, se oye horrible, Tania Jazz, pero finalmente es un cobro de derecho de piso, ¿no? Punto. Y sí es cierto, porque fíjate, es la ambigüedad, dan el permiso, ¿no? Y pasan los de vía pública y si no diste, no te lo quitan. Como hemos visto las camionetas que se llama Operación Rastrillo, ¿sí o no? Hemos visto las camionetas que levantan todo. ¿Cómo por qué? Si se supone que la delegación te toleró, te dio un permiso. Es decir,
sí estamos ahí en una simulación que empieza en la autoridad. No, ya me estoy enojando. Oigan, vamos a hacer una pausa porque estaba yo muy contenta con el resultado, pero esta realidad me molesta, ¿no? Porque sí es cierto, están pagando de más incluso que si pagaran un impuesto. Vamos a hacer una pausa, pero los invitamos a que participen. ¿Crees que en el siguiente sexenio el número de trabajadores informales disminuya? En el hashtag trabajo informal, 13% dice que sí, 87% dice que no. Regresamos. Bueno, estamos hablando de algunas de las muchas injusticias que hay. Yo te quería preguntar, por ejemplo, de repente vas a colonias muy buenas, de mucho dinero, y te encuentras el puesto de flores, que además tiene arriba el anuncio, ¿no? Anuncio de marcas buenas, que ya están fijos. O están también de repente una camioneta que te vende bolsas pirata. Y entonces ves la bolsa de las marcas que están en Mazarik vendiendo. La ves también ahí en Polanco, cerquita de Mazarik, pero todas son falsas. ¿Ellos qué? ¿Son ambulantes, son semifijos? ¿En dónde entran? Son dos casos diferentes. Fíjate que en el caso de los vendedores de flores, esas personas, no sé cuál haya sido el arreglo, digamos, o la forma en que el gobierno les otorgó sus lugares de trabajo, o sea, sus puestitos. Esas personas son trabajadores informales también, son vendedores de flores. Pero, haz de cuenta, les voy a poner el símil de los boleros. Los boleros tienen sus sillas de trabajo donde bolean. Ellos tienen un convenio con Montepío Luz Aviñón para que, de publicidad. Entonces ellos ponen en sus lonas la publicidad de Montepío y reciben dinero de Montepío, y con eso se mantiene la Unión de Aseadores de Calzado, que tiene me parece que tiene seguro de función, tienen una doctora de planta para que puedan ir todos los boleros a checarse, tienen hasta creo que 1,500 de pesos en medicinas. En fin. Debe ser igual con las flores, ¿no? Todo esto que vive su kiosquito ahí. Gracias a eso. Pero ellos dicen, bueno, ellos tienen un problema. Uno es que el gobierno de la Ciudad de México les ha pedido que quiten las mandas de Montepío Luz Aviñón y que anuncien los programas de gobierno de la Ciudad de México, lo cual les ha ocasionado un problema con Montepío Luz Aviñón, porque han tenido que quitar mantas de Montepío para poner mantas de la CDMX, ¿no? Entonces, ese es un problema actual al que ellos se enfrentan, porque si no se renueva el convenio con Montepío, pues van a tener problemas para el mantenimiento de la unión y todos estos beneficios que dan a los agremiados. Entonces, parte de la historia es que en algún momento el gobierno les quería cambiar su mueble, porque dicen que son contaminación visual, ¿no? Y entonces, al momento de cambiarles el mueble, se lo querían dar. Este mueble, o sea, el gobierno contrataría a una empresa y esa empresa hace el mueble, se los da, o sea, haz de cuenta un puestito como el de flores, pero la empresa explota la publicidad. Entonces pierden, claro. Entonces ellos no quieren por eso, pero no sé, me imagino que ese es el caso de los vendedores de flores, que obtuvieron sus puestos, pero tal vez la publicidad la está explotando la empresa que les dio esos puestos, y una parte de eso debe de ir para el gobierno. ¿Y de dónde sacan la luz, por ejemplo? Pues fíjate que no sé. Pero bueno, es que no ahí sé es todo un tema, ¿no? O sea, porque... Yo creo que depende, porque sí me ha tocado ir a tianguis donde ellos, haz de cuenta, ponte los ayateros, en la Portales, tienen un local, una especie de local, de donde sale la luz y el agua y lo que necesiten para todos los oferentes de ese tianguis. Y entre todos pagan esos recibos. Sí. Entonces no se cuelgan de absolutamente nada. De los diablitos. Hay de todo. Ahora, también hay unos que sí. Así es. Por ejemplo, yo también creo que el punto es eso, ¿no? Como que tener una organización y una estructura, que es lo que tú proponías al principio, porque ahorita recordaba los puestos semifijos que están en la esquina de Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, afuera de esta panadería. Chéquenlo. Tienen el medidor de la luz ya colocado. Se ve un cabrerío que yo digo, ay, cómo la maraña horrible, pero tienen atrás los medidores de luz. Entonces, por ejemplo, ellos ya están pagando la luz porque están véanlos, ahí están los medidores.
Entonces dices, ¿cómo en unas cosas sí funcionan y pueden ordenarlos y en otras no? Y ahorita lo que tú decías también es la parte de cuando yo he dicho que pues a veces a los partidos políticos, que son finalmente los que llegan a los gobiernos, porque así es la democracia, a veces les encanta administrar este tipo de situaciones. A nivel nacional yo digo, administran la pobreza porque si no hay pobres, si no lucran con la pobreza, no pueden dar tarjetas rosas, tarjetas asistencialistas, no dan despensas, no nada, y no hacen que voten por ellos. Y en esa situación, como lo planteas, se me ocurre lo mismo. Es decir, fíjate, ¿no? Tú, bolero, que siempre has tenido tu sillón, ¿no? Y que lo hiciste muy bien con una organización para que Montepío te diera recursos por esto y tú ya tienes un médico para tu organización, medicinas y cualquier asesoría, me parece una muy buena organización. Llego gobierno de la Ciudad de México a decirte que se ve feo, que te lo voy a cambiar, que yo voy a darte el mueble a una empresa que yo ya di y seguramente adjudiqué directamente, sin ninguna licitación por los montos, porque es muy pequeño. Y esa empresa, como ya te va a dar el mueble, no me lo puedes pagar, ¿verdad? No, pues no. Entonces yo la voy a tener que explotar. Y le quitan ese ingreso en lugar de hacer un convenio donde todo el mundo entre formal y se den esa transparencia de recursos. ¿Qué pasó? Pues pasó con el bicitaxis, pasó con los parquímetros y ha pasado con todo eso, ¿no? Donde el dinero tampoco ha llegado a las colonias de esas concesiones y sí a las campañas. Sí, yo creo que debemos un poco de cambiar nuestra idea sobre la informalidad, como estos trabajadores, porque muchas veces tienen estigmas, ¿no? Como que no son productivos, cuando en realidad se la pasan trabajando todo el día, todos los días. O temas como que todo es una mafia, porque no siempre es una mafia, aunque exista situaciones en las que sí, hay veces en las que no. Entonces, obviamente yo me dedico a esto, ¿no? Pero si no me dedicara a esto, tal vez no alcanzaría a ver que las situaciones pueden ser muy diversas y que muchas veces precisamente las organizaciones de trabajadores en la calle se han enfrentado con que la delegación o con que los vecinos los quieren quitar y entonces empiezan a ver cómo resolver sus problemas, o sea, sus problemas de si me quieren quitar porque me estoy colgando de la luz, resuelvo cómo dejarme de colgar de la luz, resuelvo cómo solucionar el tema de mi baño, empiezan a resolver muchas cosas y se empiezan a volver más sofisticadas. Es cierto que no son todas, porque aparte otra vez regresamos al tema de que son miles y millones, ¿no? Pero hay que acercarse un poquito más a ver cómo, o sea, es un universo donde la gente se tiene que estar todo el tiempo ingeniándoselas para ver cómo sobrevivir en la calle. Trabajar en la calle no es fácil. Y además de hablar, ese es el caso de los de la calle, ¿no? Que tienen que aparte estar lidiando con el gobierno en turno, entonces cambia la administración y viene una nueva, y entonces ¿qué va a pasar? Que ahí es muy interesante también que ahora la nueva Constitución de la Ciudad de México incluye varios nuevos derechos, pero dos de ellos uno es el derecho al espacio público, que antes no existía, y otro es el derecho a la vía pública, que antes no existía. Si quieres, ahorita vamos a hacer una pausa y regresando nos explicas más a fondo esto que está súper interesante. Participe con nosotras en nuestras redes sociales, @puntoycoma_tv. La pregunta, ¿crees que en el siguiente sexenio el número de trabajadores informales disminuyan? Y ahí siguen más o menos igual, 14% dice que sí y el 86% nos dice que no. Volvemos. Que sigue con nosotros, aquí hay varios comentarios y te digo, Tania, es un tema bien polémico. Mira, Uniblo dice, al gobierno le conviene la informalidad porque bajita el agua sale dinero que no declara dinero y esa es la caja chica de muchos políticos. Francis Saavedra dice, ¿a cuánto asciende el valor que le deja a los administradores del comercio callejero? Se disputan ese mercado al día, al mes, al año, cuánto dinero es, en cuánto dinero se calcula en la Ciudad de México, por ejemplo. Es que sí es un tema donde no hay transparencia de ninguno de los dos lados. Y si vemos, está dando dinero incluso hasta de más de esto. Pero bueno, para ir ya un poco cerrando, nos faltan los otros trabajadores de los que hablamos que son informales, que no están en la vía pública, que no pagan las mordidas, afortunadamente, o las cuotas, o los permisos, o como le quieran llamar, pero que trabajan en casa
¿no? Y que hacen las labores domésticas, o también los jardineros que van y ofrecen los servicios y no tienen ningún tipo de prestación. O los choferes O los también. choferes. Ahí cómo está, ¿qué están pidiendo? Bueno, fíjate que hay toda una lucha del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar por varias cosas. Una es la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Hubo toda una campaña durante este sexenio para que lo ratificaran. No se ratificó en este sexenio, y una de las principales cosas que viene en este convenio es la seguridad social para trabajadoras del hogar. Entonces, aquí específicamente lo que tratamos en la plataforma, al ser otra vez un documento dirigido hacia el nuevo gobierno de la Ciudad de México, que no tiene facultades, atribuciones en materia de seguridad social, porque es un tema federal, lo que sí pedimos es que haya mayor firma de contratos para las trabajadoras, entre empleadores o empleadoras y trabajadoras, porque eso sí viene en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Se habla de la promoción de firma de contratos entre estas personas. Tania, pues nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, ya es bien rápido. Tania Espinosa, pues muchísimas gracias, vamos a estar Gracias a pendiente. ti. En Wigo podemos ver todo esto. Claro Wigo. que sí, en la página de internet viene muchísima información al respecto. Así lo buscamos, wigo.com.mx. .org. .org. Entonces, wigo.org, ahí podemos ver las peticiones. Gracias por acompañarnos, mi querida Jazz. Gracias, Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Nos quedamos en Titulares de la Tarde.